Ella te miraba a los ojos, te decía que eras el único, mientras escribía otro nombre en su celular. ¿Te ha pasado? Lo peor no es la traición, es no entender por qué lo hizo. Hoy vas a descubrir los datos psicológicos que explican lo que nadie te dijo sobre las mujeres infieles. Y después de esto, vas a ver la infidelidad con otros ojos. No es casualidad. No es un error. Hay un patrón emocional, psicológico y biológico detrás de muchas decisiones que toman las mujeres cuando engañan. Y si no conoces esto, te volverás a romper. Una y otra vez. La infidelidad femenina no siempre empieza en la cama. Muchos hombres cometen el error de pensar que, si una mujer es infiel, es porque le faltaba sexo. Porque alguien más la sedujo físicamente. Porque alguien le ofreció lo que tú no pudiste darle en la intimidad. Pero la verdad es otra. Y es más profunda. Los estudios psicológicos y los testimonios reales lo confirman una y otra vez. La mayoría de las mujeres infieles no lo hacen por deseo carnal, sino por vacío emocional. Sí, escuchaste bien. Engañan cuando sienten que ya no están siendo vistas. Cuando hablan y no se sienten escuchadas. Cuando están al lado de un hombre, pero se sienten solas. Ahí es donde comienza el verdadero peligro. Porque el problema no es la falta de sexo. Es la falta de conexión emocional. Y cuando esa conexión se rompe, cuando tú estás físicamente pero ausente emocionalmente, ella empieza a buscar esa presencia en otro lugar. Y no lo hace con gritos. No lo hace con peleas. Lo hace en silencio. Empieza a abrir conversaciones con un viejo amigo. Contesta un mensaje que antes ignoraba. Busca en redes sociales lo que ya no encuentra en tu mirada. Y ahí, hermano, empieza a gestarse lo inevitable. Porque la infidelidad femenina, a diferencia de la del hombre, no suele ser impulsiva. No ocurre de repente. Es lenta, silenciosa, premeditada. Y aquí viene el primer dato alucinante que tienes que conocer si quieres proteger tu energía y tu dignidad como hombre. Un estudio de la Universidad de Indiana reveló que más del 60% de las mujeres que fueron infieles ya lo habían pensado durante semanas o incluso meses antes de hacerlo. Lo habían analizado. Lo habían justificado en su mente. Y ya habían cruzado el límite emocional, mucho antes de cruzar el físico. Porque mientras tú pensabas que todo iba bien, ella ya había empezado a imaginar cómo sería estar con otro. Ya había creado escenarios en su cabeza. Ya había puesto excusas para el futuro. Y todo eso, sin que tú lo vieras venir. Por eso, hermano, no te duermas. No pienses que solo porque está en tu cama, está contigo. Porque muchas veces, su cuerpo está contigo, pero su corazón ya se fue. Dato 1. El 80% de las mujeres que fueron infieles reportaron que la conexión emocional con su pareja ya no existía. No se fueron porque buscaban un cuerpo diferente. No se fueron porque alguien más era más guapo, más alto o más exitoso. Se fueron porque alguien más las hizo sentirse vistas, escuchadas, validadas. Se fueron porque alguien más ocupó el espacio que tú, sin darte cuenta, habías dejado vacío. Y eso duele más que cualquier traición física. Porque cuando un hombre ama, lo da todo. Regalos, atención, protección, sacrificios, esfuerzo. Pero muchas veces, en medio de todo ese dar, se olvida de estar presente emocionalmente. Está en la relación, pero no está. Resuelve problemas, pero no conecta. Provee cosas, pero no presencia. Y aquí es donde empieza el verdadero quiebre. Porque cuando una mujer ya no se siente emocionalmente conectada contigo, comienza a buscar esa conexión en otro lado. A veces sin quererlo conscientemente. A veces con culpa. Pero lo hace. Y es ahí donde aparece ese personaje silencioso pero letal. El amigo que la escucha. El que no le da regalos, pero le da atención. El que no le compra nada, pero la mira con detalle. El que no tiene una relación con ella, pero la hace sentir más viva que tú. Y sin darte cuenta, ya no estás solo en la relación. Puede que ella siga durmiendo a tu lado. Puede que sigas pagando las cuentas. Pero emocionalmente, ya hay otro hombre en la habitación.
Ahora escucha esto con atención. La mayoría de las infidelidades femeninas no son espontáneas. Son calculadas. Sí, lo leíste bien. No ocurren en una noche loca, ni por un impulso desenfrenado como muchos quieren creer. La infidelidad femenina es, la mayoría de las veces, una decisión pensada, fría, planificada. Un estudio de la Universidad de Indiana lo dejó claro. Más del 60% de las mujeres que engañaron a sus parejas dijeron que habían pensado hacerlo durante semanas, o incluso meses. ¿Y sabes por qué? Porque antes de cruzar el límite físico, ya lo cruzaron emocionalmente. Ya lo habían visualizado. Ya se habían permitido la fantasía. Ya habían dejado de verte como su centro, y habían empezado a mirar hacia afuera. La infidelidad, para ellas, no empieza en la cama. Empieza en el corazón. Y si tú no estás ahí, alguien más lo estará. Por eso tantos hombres no ven venir la traición. Porque estaban ocupados siendo proveedores, solucionadores, pilares fuertes. Pero se olvidaron de ser el refugio emocional. Y cuando eso pasa, ya es tarde. Dato 2. Muchas mujeres son emocionalmente infieles mucho antes de tocar a otro hombre. Y eso es lo que la mayoría no ve. La traición no empieza en una cama. Empieza con un mensaje, con una conversación, con una mirada que le devuelve la emoción que contigo ya no sentía. Porque mientras tú estás ocupado con tus problemas, con el trabajo, con la rutina, ella ya empezó a buscar lo que no encuentra en casa. No fuerza, no dinero, no regalos. Atención. Presencia. Mirada emocional. Y ahí es donde tú no puedes dormirte. Porque si tú no estás ahí, otro lo estará. Y ese otro no necesita ser más guapo que tú. Ni más exitoso. Solo necesita estar presente. Solo necesita hacerla sentir vista. Y cuando una mujer se siente vista por otro hombre, empieza a desconectarse de ti en silencio. Tú sigues ahí, creyendo que todo va bien. Pero ya estás fuera de su corazón. Y ni te diste cuenta. Ahora escucha esto porque es aún más fuerte. La infidelidad, para muchas mujeres, no es una traición, es una justificación emocional. Sí, leíste bien. ¿Sabías que muchas mujeres infieles no sienten culpa después de hacerlo? No porque sean malas personas, sino porque en su mente, tú te lo merecías. Sí, así de crudo. Por no estar. Por no cuidar. Por no entender. Por no adivinar. Y entonces viene esto. Dato 3. La mayoría de mujeres infieles se justifican emocionalmente para no sentirse responsables. Y eso, hermano, es peligrosísimo. Porque en lugar de decir, me equivoqué, traicioné, decidí romper lo que teníamos, ellas se dicen a sí mismas, yo solo buscaba lo que él dejó de darme. Y con eso, se limpian las manos. Se convierten en víctimas. Y tú, te conviertes en el villano. Aunque fuiste tú el que sostuvo todo. El que no se fue. El que dio más de lo que recibió. ¿Te suena familiar? Frases como, es que me sentía sola. Tú ya no eras el mismo. No era feliz. Todo eso lo dicen después del daño. Después de haber cruzado límites. Después de haber mentido. Y lo peor, lo dicen como si fuera excusa. Como si eso lo justificara todo. Y ahí está el verdadero veneno. Usan esas frases como escudo emocional. No para pedir perdón, sino para no cargar con la culpa. Para no enfrentar la realidad. Que te traicionaron por decisión. No por necesidad. No porque no podían evitarlo. Sino porque eligieron hacerlo. Y aquí es donde muchos hombres se rompen. Porque aman tanto, que cuando son traicionados, se culpan a sí mismos. Se preguntan qué hicieron mal. Empiezan a pensar que quizás sí fue su culpa. Y esa confusión, esa duda, es la cárcel emocional más destructiva. Pero tú no estás aquí para vivir de rodillas. Estás aquí para ver con claridad. Para despertar. Para sanar. Y eso empieza con aceptar esta verdad incómoda. No importa cuánto hayas dado.
Algunas personas eligen traicionarte igual. Dato 4. Muchas mujeres que engañan, regresan. Sí, regresan. Pero no lo hacen por amor. No regresan porque te extrañaron. Ni porque se dieron cuenta de que tú eras el indicado. Regresan cuando ven que perdiste el control. Cuando notan que estás débil. Cuando sienten que todavía te pueden mover emocionalmente. Que aún tienen poder sobre ti. Y ese poder, hermano, es una droga. Muchas veces, después de la traición, ellas no miran atrás porque sienten remordimiento. Lo hacen porque quieren comprobar si todavía tienen la llave de tu corazón. Quieren saber si tú, después de todo el dolor, sigues disponible. Si aún pueden decir una palabra dulce. Mandarte un mensaje vacío. Hacer una llamada por curiosidad. Y tú respondes. Y si tú las aceptas de vuelta, sin exigir nada, sin poner límites, sin mostrar claridad, ellas lo toman como permiso. Permiso para seguir haciendo lo mismo. Permiso para repetir el patrón. Permiso para volver a mentir. Y esta vez, con más confianza. Porque entienden algo básico. Si tú no pones límites, tú no te proteges. Y un hombre que no se protege, es un territorio abierto. Sin defensa. Sin honor. Sin poder. Escucha esto con el corazón en silencio. Aquí no se trata de odio. No se trata de vengarse. Se trata de claridad. Porque el amor sin claridad es dependencia disfrazada. Y tú no estás en esta vida para ser la segunda opción de nadie. Tú no estás para ser el respaldo emocional de alguien que te traicionó y después regresó solo porque no le funcionó con el otro. El hombre que no pone límites. El que perdona sin reflexión. El que vuelve a abrir las puertas sin evaluar. Se convierte en una casa sin cerradura. Y toda persona que entra a una casa sin cerradura cree que puede entrar y salir cuando quiera. Hermano, si una mujer se va, y lo hace desde la mentira, desde la traición, y luego vuelve solo cuando ve que estás quebrado, no está volviendo por ti. Está volviendo por lo que puede tomar de ti. Y si no tienes claridad emocional, si no tienes límites bien puestos, si no has cultivado ese poder interno que te hace decir hasta aquí, vas a repetir el ciclo una y otra vez. Hermano, no todas las mujeres son infieles. Y este no es un mensaje para demonizarlas. Este es un mensaje para abrirte los ojos. Porque si no conoces estos datos psicológicos, si no aprendes a leer las señales invisibles, vas a repetir el mismo ciclo una y otra vez. Confusión, dolor y culpa. Porque cuando no entiendes lo que pasa, te culpas a ti mismo. Te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿En qué momento la perdí? Y ese es el peor lugar donde puede estar un hombre. Desorientado, desconectado de su poder, sintiéndose responsable por lo que él no causó. Y no lo digo desde el resentimiento. Lo digo desde la claridad. Porque tú, hermano, mereces una mujer que te respete incluso en tu ausencia. Una que no cambie de actitud solo porque estás pasando un mal momento. Una que no busque reemplazo cada vez que flaqueas. Una que no esté con el cuerpo aquí y la mente allá. Sino que te elija con admiración, no con comparación. Tú no fuiste creado para vivir mendigando atención. Ni para andar caminando sobre cáscaras de huevo, temiendo perderla si no la complaces. Tú mereces paz. Y para tener esa paz, necesitas claridad. Y para tener claridad, necesitas educación emocional. Y para tener educación emocional, tienes que entender la psicología femenina. Aprender a leer su mirada. A descifrar su lenguaje no verbal. A escuchar no solo lo que dice, sino cómo lo dice y cuándo lo dice. Porque cuando no sabes esto, te manipulan. No porque seas débil, sino porque te falta conocimiento. Pero cuando lo sabes, cuando dominas la lectura emocional, cuando reconoces los patrones, cuando dejas de ser un espectador pasivo y te conviertes en un hombre con visión, entonces ya no eres manipulable. Te conviertes en un hombre firme, claro,
emocionalmente blindado. Un hombre que inspira respeto. Y al que nadie se atreve a usar como títere emocional. Así que no es sobre ellas. Es sobre ti. Sobre tu poder. Sobre tu presencia. Sobre tu capacidad de ver lo que antes te cegaba. Porque tú no estás aquí para suplicar amor. Estás aquí para construirlo, desde la verdad. O alejarte, con la frente en alto, cuando ya no lo hay. ¿Cuál de estos datos te impactó más? Comenta abajo, hermano. Tu historia puede abrirle los ojos a otro hombre. Si este vídeo te hizo pensar, suscríbete. Porque aquí no hablamos para complacer. Hablamos para despertar. Y este es solo el comienzo.